¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario que nos vean. Ustedes saben que nosotros podemos salir al aire en sus casas o en su dispositivo en el momento que sea. Les damos la bienvenida. Estamos aquí en www.canalpaís.cl en su programa Cultura País. Nos pueden ver en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram y en diferentes plataformas de las que existen ahora, digamos, que ustedes nos pueden ver. Estamos, la semana pasada iniciamos la segunda temporada de este programa, tal como en la primera temporada vamos a hablar de letras, de música, de publicidad, de fotografía y un montón de artes que no tienen quizás cabida en diferentes medios, pero aquí en Cultura País sí lo pueden obtener. El siguiente invitado yo lo conozco hace más de ya 20 años, es poeta, compañero de universidad mío, de la Gloriosa Universidad de la Frontera, y ha brillado durante el último tiempo con diferentes premios. Damos la bienvenida al señor César Cabello. ¿Cómo estás, César? Hola, buenas tardes. Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, César. Oye, le comentaba a la gente que te ha ido bastante bien durante el último tiempo. No sé cómo será para ti este tema de los premios, digamos, pero has obtenido varios y el último que obtuviste fue uno que fue en Nueva York. ¿Qué te pareció aquello? ¿Cómo que me parece el premio? ¿Qué te parecen los premios? ¿Los premios te importan? ¿No te importan? Los premios son una manera de gestionar, digamos, la poesía para gente que no participamos del circuito, por ejemplo, de manera súper, de manera abierta o más decidida, digamos. Es por una forma, digamos, es la manera que tenemos la gente que no participamos del circuito de distribución y circulación de obras, digamos, habitual, que tienen la poesía establecida a través de editoriales, de microeditoriales, de medios de comunicación. Es la forma que tenemos de participar y de situarnos. Esa es la función que tienen los premios. Ahora, en relación a irme bien o mal con los premios, eso bien, finalmente uno más pierde que gana en poesía. Más postula y pierde, más postula digamos, y gana. Eso es muy obvio. Como todo Oye, en la pero vida, ¿no? sí, claro. Pero tú, César, has Se trabajado, pierden. ¿Ah? tú, César, generalmente has trabajado de manera independiente. Hay muchas personas en este país que trabajan de aquella manera, pero hay algunos jóvenes que se están iniciando en esto. ¿Cómo se gestiona escribir un libro, o sea, narrativa, novela, poesía, etcétera? ¿Cómo se gestiona? Lo primero es escribir el libro. Uh-huh. Claro, tener, digamos, el lenguaje adecuado, la imagen adecuada, la tradición adecuada, los referentes adecuados. Después que se construye el libro, hay que gestionar, digamos, la publicación. Eso se puede hacer de dos maneras. Está la posibilidad de la autopublicación y de la distribución que queda a cargo de uno, ¿no? Y la otra ya es a través de una editorial establecida y eso demora un poco más porque hay que pasar por comité de evaluación, hay que esperar un tiempo, hay que ver también los dineros, las intenciones, o sea, la línea editorial que tenga, digamos, cada editorial, porque no todas publican poesía, digamos. Claro. Hay editorial de no ficción y en este último tiempo lo que más tiene mercado es la no ficción, el texto periodístico, el texto que digamos que no es literatura de imaginación, la crónica, hasta libros de recetas, por ejemplo. Eso Oye, ha marcado profundamente, digamos, también, digamos, ¿ah? Y ha marcado también la noción que tenemos de literatura hoy en día. Hace poco hace como 2 o 3 días, miraba un reportaje de TVN donde hablaban de cuánto se parecía la realidad médica a la serie médica, producto de lo del COVID, ¿no? Claro, pero me llamaba la atención que trataran de igualar las dos realidades sabiendo que una es ficción ya, ¿no? Que no tiene por qué parecerse a la realidad, no tiene por qué ser, digamos, un espejo de la realidad, ¿no es cierto? ¿No? sí, claro, Así que ahora, es como ahora que murió el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel, y todos que vieron The Crown comparan a Felipe, al Felipe que vieron en la serie, pero realmente el tipo no era así, digamos. claro, claro, no, pues está equivocado, esas formas de leer están equivocadas y yo creo que gran parte de eso se lo debemos bueno, nosotros tenemos también una tradición que es histórica, fundamentalmente la literatura. Es política, nuestra poesía es política e histórica, de sujetos instalados en la historia, de sujetos sociales, digamos, que se instalan y hablan desde un lugar, ¿cachai? Desde la historia, desde su condición, a veces de
mujer, a veces de mapuche, a veces de marginal, depende. Pero son sujetos instalados, digamos, en un espacio y en un lugar. Eso por un Perfecto. lado, pero también se perdemos este gusto por la imaginación y por la fantasía también, y por la literatura, en el fondo, con este auge que tiene la no ficción, digamos, ¿no? ¿Por qué tú crees que recopilando y estudiando algunas cosas que para poder entrevistarte, y tú mencionas que la poesía es lo que menos publica ni menos se publicita, siendo que años atrás eh, estaba lleno de poetas, digamos? Bueno, sé que me vaya a responder, la dictadura tuvo que ver algo que con aquello, digamos, pero ¿a qué crees que se debe la poca publicación de la poesía? Mira, lo que más se publica, no, sí se publica mucha poesía. Lo que tiene, digamos, la poesía es que no tiene tanto vuelo mediático como sí lo tiene la narrativa. Que la Una narrativa difusión, venda al autor, pues. ¿Ah? una difusión, Claro, digamos. claro, no es difusión de la poesía. También es súper difícil entrar, digamos, al ámbito de la lectura académica de poesía. Que te lean, digamos, los académicos. Eso también es complicado, porque eso en el fondo de alguna manera te posiciona, te valida, te legitima, ¿no es cierto? Uh-huh. En otros términos que no sean, en otros términos que digamos sociales, que no sea el concurso, la publicación en una revista, en una editorial, sino que se valida de alguna manera el contenido, ¿no es cierto? Sí. Y ese contenido en relación a la tradición, no el libro en relación a otro libro, ¿cachai? Como si lo da el mercado. Es muy distinto. Existe la validación, existe sí la poesía, estudiosos de la poesía, todavía hay en la universidad. Lo que no hay, por ejemplo, es la difusión en medios de comunicación masiva de la poesía, como sí lo tiene la narrativa, digamos. Y la narrativa extranjera fundamentalmente, no la chilena. Pero por Eso eso, ¿por también hay qué que crees tú que considerarlo. la difusión es menor? ¿Por ¿Mm? qué crees tú? ¿Por qué crees tú que la difusión es menor? Yo creo que porque hay que tener contacto también en los medios. Por eso fundamentalmente, porque hay libros, digamos, hay libros de tendencia hoy en día en poesía se ve más tendencia que obra, o sea, que poética. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que tú ves 10 poetas escribiendo de la misma manera, sobre los mismos temas, ¿cachai? Fundamentalmente objetivista, poesía documental, poesía que tiene que ver con lo cotidiano, con la memoria familiar, ¿cachai? Pero ya meterse en otras líneas, en otro ámbito, digamos, de la poesía es más complicado, requiere más trabajo, y eso también va, digamos, va mermando la posibilidad de codificación que tiene una poesía, digamos, más compleja, la posibilidad de codificación que tiene para los lectores. Entonces, esta poesía es más fácil de tendencia, de más fácil lectura. Aún así no llega a los medios, yo no tengo idea porque me da la impresión de que tiene que ver con los contactos más que con otra cosa. Porque poesía es de sobra, se publican el año antes pasado creo que eran por lo menos unos 900 o casi 1000 libros de poesía que habían salido durante el segundo semestre estamos hablando de 2019, creo, el año antes pasado. ¿No? ¿Sí? No, sí, yo creo que Es el tema de bastante, los es medios, bastante. el tema de los medios pasa también porque hay poco espacio para la cultura, porque la mayoría de los medios se preocupan de los números, llámese rating y cosas así, pero hay canales que han intentado hacer cosas culturales, pero que no han sido Sí. difundidos, que no le ha ido bastante bien, digamos, no es como una teleserie o algo así, digamos. Claro, que lo que pasa es que en la poesía se usa harto la camarilla. Eso es bien notorio, ¿no? Como si ¿Ya? pertenecer a un grupo, estar bajo alguna institución, algún organismo, la Fundación Neruda, la Universidad de tanto, otra fundación, da lo mismo, ¿no? La misma sede. Claro, se ocupa harto, digamos, eso, la camarilla para situar poetas que a veces ni siquiera tienen los méritos, ¿cachai? Eso es así, es así. Bueno, como varias cosas en el país, digamos, funciona con camarillas, digamos, ¿no? Sí, casi todo funciona con el lobby, sí, la vieja costumbre del lobby. Sí. Oye, César, ¿desde cuándo empezó esta inquietud por la poesía? Me imagino que cuando era más joven, más adolescente, más niño, también Yo, cuando caminabas por las yo, calles de esto, las yo, cisternas, no lo sé. yo esto lo he contado pocas veces. Yo participé en un concurso de cuentos que hubo a nivel metropolitano acá, en Santiago, pero yo nací acá, a los 9 años, que era un concurso que organizaba la editorial Sex Barral en ese tiempo. ¿Cachai?
y gané con un cuento que era sobre la selva y con un dibujo. Me acuerdo que había que ponerle un dibujo, también hacer un dibujo. Claro, y esa vez tuve, digamos, acceso a la primera biblioteca que fue que me la regaló Six Barral, que eran como unos saldos de un canasto, lo más probable, que sean saldos de un canasto y hayan realizado este concurso para promocionar su editorial. Ya tuve acceso a 25 libros, me acuerdo, algo así. Y ahí empezó como el gusto por la literatura, pero más que nada por el cuento primero, por contar cosas. Y la poesía la fui conociendo en el colegio, a través de los poetas típicos, que son los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Poesía francesa, digamos, fundamentalmente francesa, y también la que viene después de las primeras vanguardias del siglo XX, de 1900. El surrealismo, el Dada, el creacionismo, Wittgensteiniano, y varios dadaísmos más. Varios ismos más, perdón. Digamos. Y esto empieza a crecer y te empieza a meter en el mundo mapuche. ¿Esto va de la mano cuando ingresas a la universidad en Temuco? Sí, esto va de la mano, va de la mano, claro, cuando ingreso a la universidad y va de la mano también de frecuentar un poeta que para mí ha sido importante, que se llama Jaime Buenún. A partir, digamos, de la comunicación con él y de pensar la poesía, no solamente mapuche, pero yo fui a un taller con él, digamos, con Jaime, y a partir de eso surge los parientes, surge todo, digamos, surge la identidad, una identidad que es literaria, fundamentalmente, más que, digamos, más que personal, por decirlo de alguna manera, porque de alguna forma uno cuando escribe se desdobla, ¿no? No es uno, el que escribe es otro, es un hablante, es un espejismo, es un reflejo, por decirlo de alguna manera, claro. Y a partir de ahí, de esas lecturas que hice con Jaime en relación a cierta poesía mapuche que se escribió en los 90, empecé a trabajar en esa línea y hasta dar con un libro que se llama Nometulafken, al otro lado del mar, que narra el viaje hacia la muerte que tienen los mapuches. Sí. Ese es el viaje hacia la isla Mocha, digamos. Claro, ahí trabajé ya con códigos netamente mapuches, digamos, con el sustrato cultural mapuche, al que le incorporé ciertos visos como del romanticismo y cierto romanticismo alemán fundamentalmente poético, ¿no? En relación a la noche y otras cosas, ¿no? El sueño, esa dicotomía entre vigila y sueño, entre noche y día, ¿no? Oscuridad y luz, ¿no? Muerte y Son luz. bastante de la cosmovisión mapuche, digamos. ¿Qué tiene Temuco, qué tiene la UFRO que cautiva y que inspira a diferentes poetas? Mira, la poesía se ejerce mirando hacia adentro, y a veces el clima ayuda a eso, a estar encerrado y a poder autocontemplarte, poder mirarte, ¿no? El poder, digamos, bucear en tu mundo interior. Yo creo que tiene harto que ver eso, con el enrevesado del paisaje, que te lleva hacia adentro, hacia ti, más que hacia afuera, me da la impresión, ¿no? Pero yo he vivido, por ejemplo, paisajes con playa, con horizonte, con un amplio horizonte, y no podía escribir nada. Pero sí lo puedo hacer en Temuco, sí lo puedo hacer en lugares más cerrados, tiene una luz que es distinta también. La sombra en el sur es muy distinta a la sombra santiaguina, hay matices de sombra, son colores distintos, son aromas distintos, hay bosque, hay paisaje, es otra cosa, es muy, muy distinto. Y como te digo, te lleva hacia adentro, ¿sí? Hacia el mundo, digamos, más propio, por decirlo de alguna manera. Oye, la luz y el aroma de Temuco, obviamente no es comparable con una pandemia. ¿La pandemia ha sido inspirador para ti? ¿Cómo ha sido con tu trabajo? Mira, trabajo yo una línea que es una línea escatológica, que está vinculada a la muerte, que como te digo, que este libro No Matulafken al otro lado del mar, que aparece ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, que es un viaje a la muerte, es un tema, digamos, es el viaje a la muerte de los mapuches. Yo trabajo con ese tema hace bastante tiempo, con esa línea escatológica, y ahora, claro que lo he ocupado, el premio que me dieron en Estados Unidos también es también un viaje a la muerte, pero de un extranjero, ¿no? Pero generalmente, claro, trabajo con eso, la imaginería de la pandemia sirve, el sentido, o sea, la sensación de incertidumbre sirve, porque la base de la poesía, lírica al menos, la sensación de incertidumbre, de estar frente al misterio, frente al enigma, eso es la poesía en el fondo. Y el extrañamiento que provoca eso, ¿no es cierto? Y que se resuelve en palabras, que se resuelve en discurso, ¿no? En lenguaje. Así que cualquier tipo de incertidumbre es materia, digamos, para la poesía y para el poeta, ¿no?
O sea, por lo visto, durante estos 2 últimos años has tenido mucho trabajo e inspiración, digamos, César, ¿no? Bastante inspiración desde, claro, desde la pandemia y desde el estallido también, sí. Sí, Es que eso te sobre iba a todo. preguntar, ¿el estallido es inspirador? Es inspirador si tú crees en la utopía, pero no sé si es inspirador en términos del discurso que se está proponiendo después del estallido, después de los acuerdos. Que es un discurso, digamos, que todavía da cuenta del pensamiento este binominal, ¿no? De las comunidades no figuran fuera de esta lógica binominal, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, ¿ah? De estar apoyado por ciertos partidos, de estar apoyado por cierta ideología, ¿ah? Estamos todos de acuerdo en que hay que cambiar, digamos, el sistema económico, ¿no? Sí, pero ¿a qué precio? Pues? Al mismo que estamos, digamos, habituados, al tema de a seguir con el binominal, con los 2 tercios, ¿no? Con la lógica, digamos, del Con 80, tu pueblo. no sé en qué va a terminar esto. Cuando veo, digamos, a los independientes afiliándose a partidos para poder sostener candidaturas, no sé en qué lógica, no sé qué ha cambiado. ¿No? Sí. Ahora es muy difícil También, que salgan también votados de esa manera. ¿Ah? sí, claro. Mira, Eh, Aparte que lo que te iba a comentar desde el mundo de la cultura ha sido bastante escéptico siempre con la política, siempre los que ganan son los mismos, llámese Fondar, etcétera. Pero durante este último tiempo ha sido más cuestionado el Ministerio de las Culturas, digamos. ¿cómo? Me refiero a que durante el último tiempo ha sido más que cuestionado el Ministerio de las Culturas con el mundo de la cultura, digamos. Sí, más que nada, claro, los artistas, digamos, los artistas de las tablas, los del teatro, yo los he visto más preocupados, claro, porque es lógico, se quedan sin público, se quedan, digamos, sin presentaciones, ¿no es cierto? Claro, ellos los he visto más preocupados de la cultura que los poetas y la literatura en general se mueven por otro carril. Nosotros tenemos la figura del poeta nacional, que en este caso lo representa Neruda, ¿no? O sea, perdón, Zurita, que es casi como Neruda. Pero voy al hecho de o sea, nosotros tenemos esa figura y esa figura es una figura totalizadora, es la que representa los valores, la identidad de todo Chile. Y esa es una figura, digamos, requerida por el Estado constantemente, ¿no? Claro, y el resto Claro. esperamos, no sé, lo que cae de ahí, por Lo que venga, lo lo que que, venga, ese tío. lo que venga, claro. Sí, pero bueno, frente a esa figura, el mundo de la literatura no tiene poco que aportar. Esto en términos estatales, de- en términos incluso de negociación a través de instituciones como la SECH. La SECH no sé cuántos años tiene y no son capaces de conseguir, por ejemplo, ni siquiera acceso a la vivienda, ni siquiera pensiones para los poetas que no tienen, para los poetas que no tienen pensión. No hay ninguna ayuda, digamos, en términos, no funcionan ni como sindicato, ni como organización, ni como nada, ni como mutual, nada. Es una organización que sirve para la gente que está, digamos, en la directiva y chao. ¿Saca? Claro, porque por lo que he visto en entrevistas tuyas también tú me decías, o sea, tú le decías a quienes te entrevistaban o preguntaban, bueno, yo escribo el libro, voy a una impresora, o sea, imprimo el libro, lo edito, hago un cóctel, sirvo el cóctel, barro después el lugar, arriendo y se acabó. O sea, es totalmente autogestionado todo, digamos. Sí, sí. Sí, pero eso me acomoda más, porque me da más libertad con los contenidos. Puedo decir lo que quiero. Esa es la gracia, claro. A diferencia de ir por ejemplo, de ir a una editorial donde bueno, hoy día hay gente menor, muy menor, mucho menor que uno, de editores instalados, consagrados, y que te tachan el libro, eso es lo más llamativo, te tachan los versos, te cambian los títulos, te desorganizan el texto entero, pero a ellos les gusta así, y se da, pues, bien. Sí, está bien, pero igual es súper o sea, súper extraño, digamos, porque me imagino que tú al realizar una obra existe un orden dramático del tema, y si te lo cambian, te arman como un Tetris de aquello, la obra ya no tiene el mismo efecto que tú querías que se imprimiera, digamos. Claro, lo que hay es una fábula, uno construye una fábula en el libro, que es como una historia, ¿no es cierto? Tiene un relato, un principio, un desarrollo, un clímax y un fin, ¿no? Es como más o menos la misma estructura de la narrativa, pero eso va implícito en un libro de poemas también, ¿ah? ¿Ya? Muchas veces. Claro, entonces a veces te sacan 2, 3 poemas y te embarran toda la fábula, pues, se te va la...
Se va a cualquier parte, en el sentido del libro. Y si suele También, suceder, sobre todo... ¿Ah? también en esta entrevista dijiste algo que me llamó bastante la atención, que dijiste que la literatura mapuche es la que se está escribiendo mejor hoy en día y es la que la está, comillas, llevando. ¿Es así? ¿A qué crees que se debe? Sí, es que es una poesía que tiene que conforma una tradición que es propia, que tiene hitos destacados, tiene hitos no solamente a nivel de premios, tiene hitos en términos de producción estética. Por ejemplo, hay dos corrientes que son muy contrapuestas, pero a la vez, digamos que son muy fuertes, que es la de Licura Chehuelaf, que es la que viene de la oralitura, ¿no? Está vinculada más, digamos, a la oralidad, ¿no es cierto? Al mapudungun. Y está la de Huenún, que es la del mestizo, por decirlo de alguna manera. Y estas dos poéticas se enfrentan y dialogan en todos los poetas mapuches, y dialogan de distintas formas, desde el lenguaje urbano, no el reggaetón, desde la ciudad dialogan desde los espacios, digamos, rurales, desde la memoria familiar, desde la cosmovisión, y claro, es una poesía muy rica, digamos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, estético, social, político. Es la que más contenidos tiene, digamos. Sí, a diferencia de la poesía, digamos, escrita por chilenos que, como te digo, están en eso, están en el objetivismo, en la poesía documental, están en la revisión histórica. Acá también los mapuches igual, pero me da la impresión de que es más lírico, está ahí más naturaleza, está más vinculado al paisaje, al hombre con la naturaleza, ¿no? que es el lugar de donde proviene, ¿no? El hombre con su entorno, ¿no? ¿Y en qué estás hoy en día, César? ¿Qué estás preparando? ¿En qué estás trabajando? Si se puede saber. Tengo una novela que entregar para el Ministerio de Cultura, tengo un libro de poemas que estoy trabajando y otro que estoy concursando. ¿Y cómo es tu dinámica? O sea, tú te levantás en la mañana, ya me inspiré, voy a seguir, o pasan 2 días no hago nada, o te llega la inspiración, y ahí empiezas a escribir. ¿Cuál es tu metodología? La inspiración ya no, yo no creo ya en la inspiración. De hecho, ya llega un momento en que dejáis de leer hasta por gusto a veces. Lo que uno hace, busca cosas en los libros, puede ser situaciones, escenas, puede ser desde formas de nombrar que son distintas, digamos, las que uno ocupa. Me levanto y miro formas en la mañana, eso es lo que hago. Leo, estudio, veo y planifico cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a decir, qué es lo que voy a escribir, ¿no? En relación a los proyectos con los que trabajo. Eso sí tengo un horario que es de escritor, digamos. No, claro, me levanto, tomo desayuno y leo. Eso es lo que leo y escribo. Oye, César, aprovechando de esto, ya nos quedan pocos minutos, leamos algo, ¿se puede? Ya voy a leer un poema que se llama Inhumano. Ya, perfecto. Ya. En el agua sol, eso que ronda, de pesadas gotas negras desmembradas en arterias de la creación, bicéfalo de padre y hermano de los hombres, asesino al tiempo, a la edad perdida de la tierra, en su lengua y en el látigo que levanta el cadáver de la tumba. Soy eso que sucede mar adentro, personero de su lápida, sombra cadavérica apoyada al ángel con el pie hundido en una poza. Soy mucho más antiguo que la muerte, pálpito de arena o mueble inconfesable de traidor. Soy andamio de lo informe, engranaje que sostiene al viento en su peldaño. Sin mí las cosas se derrumban, muestran sus podridas vendas, su raíz sin dedos, aquello que no sabe y no puede morir. Lo dejaré un poco más largo, pero está ahí. No, fantástico, César. Para nosotros es muy agradable que tenerte a ti en esta entrevista y escucharte y lo bien que has avanzado en lo personal, que te conozco hace muchos años. Y Gracias, para ir cerrando, siempre dejamos esta pantalla para que si quieres mandar un mensaje, si quieres comentar algo, si quieres pedir algo, tienes unos 30 segundos, un minuto para que digas lo que quieras. Te quería dar las gracias por la oportunidad. Quizás estuve un poco inconexo, a veces me cuesta un poco las preguntas generales, como que soy mandado
digamos, a la cuestión con el texto, o sea, a la relación con el texto más que con el habla oral. No, darte las gracias a ti por la invitación y la posibilidad de hablar y de mostrar lo que hago y de que me conozcan, eso fundamentalmente. Sí, Bueno, César, te envío un abrazo grande, gigante. un abrazo, gracias. Espero que pases todo bien con esta maldita pandemia que nos está azotando. Y bueno, la página web canalpaís.cl está abierta para si quieres difundir alguna de tus obras o necesitas algo, aquí estamos. Ya, ¿Ah? ya, pues gracias. Te pasaste, gracias. Cuídate. Bueno, ahí lo vimos. César Cabillo, poeta, nacido en Santiago, criado literariamente prácticamente en Temuco, vuelve a Santiago, ganador de bastantes premios. Estuvo hoy día en nuestro programa Cultura País. Esperamos seguir contando con ustedes. Ya viene más gente ligada a la música, a las artes, las pinturas, la fotografía y un montón de cosas más, porque ustedes saben que en Cultura País todo es cultura. Nos vemos hasta la próxima.